Ministra, hace mucho no hablamos de economía en general, estamos muy centrados también en la cuestión de la salud, eso significa que le dimos un respiro. Yo creo que en general el periodismo, ¿verdad?, para que se hagan las cosas en economía, tanta importancia. ¿Cómo está, ministra, si hacemos para empezar una evaluación de las ayudas a MIPYMES que estaba pendiente ahora? ¿Cómo se está llevando a cabo eso, por favor? Bueno, salud y economía van de la mano, Benito. Esta pandemia es una guerra mundial que estamos librando en todos los países y Paraguay está siendo afectado igualmente. Si bien los números de salud podrían considerarse conservadores, si es que seguimos cuidándonos y haciendo nuestra parte también todos, la economía ha sufrido importante impacto. La estimación de Banco Central, las estimaciones desde los que nos miran de afuera y de nuestra mirada interna, va desde el menos 3,5 al menos 6 de impacto del Producto Interno Bruto, ya después de un año de no haber crecido, el año pasado con la sequía, la inundación, etcétera. Tuvimos unos buenos meses al final, buenos meses al comienzo de este año, pero esta pandemia nos ha dado muy fuerte. Sí. Hay sectores de la industria que nunca dejaron de operar, pero hay otros sectores de la industria que están operando a media marcha. Y hay sectores como el área de comercio y de servicios que fueron abruptamente cortados, ¿verdad?, por la propia pandemia y que han resentido, digamos, enormemente. Por tanto, nuestro trabajo durante la pandemia para asegurar el proceso de cuarentena inteligente ha sido el acompañamiento a cada uno de estos sectores en diferentes modalidades de necesidad, trabajo en cuadrillas, etcétera. Y ahora ya estamos enfrentando las consecuencias, ¿verdad?, de lo que impactó esto. En el acceso al crédito, por ejemplo, se creó la ley de emergencia, el fondo FOGAPI, que ya existía, pero que se potenció, llegó hasta un número determinado de gente, mucha gente rebotó, la informalidad nos mostró su peor rostro, mejor dicho. Ahí ahora con la nueva ley hay un refuerzo de un 90% de cobertura de garantía que nos va a dar un poquito más de respaldo de apetito de crédito para el sistema. Encontró lo mejor y lo peor del Paraguay, la macroeconomía en buen estado, capacidad a ciertas cosas, pero la microeconomía con muchos desafíos, unos desafíos de formalización, unos desafíos de acceso al crédito. Y en ese sentido estamos cumpliendo 2 años en medio de esta pandemia con algunos hitos que van a quedar seguramente que opacados por el momento en el que vivimos, pero yo creo que a la larga van a quedar como un punto de inflexión en la economía paraguaya una vez que hayamos superado entre todos esta gran pandemia. Ministra, ¿podemos hablar de números si usted los maneja? Una encuesta de la OIP había dicho que el 30% nomás de las pymes podían acceder. ¿Ustedes tienen datos? Fomento con Comecipar había encabezado esto también, no sé si sumaron a los bancos de creo que las 23 o 25 entidades financieras. ¿Cómo está eso, por favor, si tiene algunos números? ¿Cómo estamos de créditos en este tiempo? Eso se ha ido moviendo durante las últimas semanas. El 40% fue sobre todo al comienzo, pero el 40% de las empresas formales. Recordemos que de acuerdo a encuestas de la Dirección de Encuestas, Estadística y Censos, más del 60% de la economía paraguaya se mueve en la informalidad. Y ese sector es el que más ha tenido problemas, obviamente, acceso al crédito, ha caído quizás en manos de usura. Hoy los queremos ayudar más que nunca a traerlos a la formalidad. Yo le quiero dar la tranquilidad a todo el público que todo lo que es, por ejemplo, Putubó es un programa asistencialista puro y duro, sí, al informal, pero que ahora al recibir Putubó, por ejemplo, ya entra dentro del sistema formal, ya se le inscribe en el RES simple y pasa a formar parte de nuestro objetivo de formalización directa. También todas aquellas empresas que rebotaron dentro del sistema porque no habían cerrado el círculo de la formalidad, las tenemos identificadas y son nuestro siguiente objetivo de formalización. Creemos que después de esto de que entre en funcionamiento la ley EAS, la ley de Empresa de Acción Simplificada, que tiene que entrar a funcionar unas 6 semanas más, aproximadamente, más el trabajo enorme que estamos haciendo 7 instituciones linkeándonos entre nosotros. Vamos a agarrar lo que es Putubó y vamos a agarrar lo que está haciendo esta experiencia bastante traumática en algunos casos de acceso al crédito para que eso sea nuestro universo de formalización y poder salir fortalecidos, digamos, en cuanto a ese aspecto. Ya.
Los créditos han subido, ya digamos el 90%, ahora ya se tiene el 90% de cobertura y creemos que en las próximas semanas más instituciones del sector privado también van a tener más apetito de crédito, pero ciertamente es el Banco Nacional de Fomento el que ha liderado, sigue liderando, y esto nos ha hecho ver, con esto termino en este punto, sí, de que necesita reformular la banca pública. Total. Tanto con la Habitación, el Fondo Ganadero como el Banco Nacional de Fomento necesitan reformularse institucionalmente para poder atender este tipo de situaciones. Ya, ministra, no sé si maneja realmente, disculpe que insiste con los números, ¿verdad? ¿Cuántas empresas fueron beneficiadas? ¿Cuánta cantidad de crédito se dio? ¿Números en guaraníes o en dólares? ¿Cuántas empresas cerraron? Por ejemplo, para tener una referencia. Bueno, empresas con suspensión habían como un 40% que había aumentado esta semana, con suspensión, o sea, que habían pedido suspensión y habían vuelto de vuelta. Ahora, con el específico de la semana, con relación a créditos, le prometo pasarla a la producción apenas termine el programa, porque la semana pasada cambió la película, Benito. Sí. La semana pasada, con el 90% de cobertura de crédito del banco, ahí muchos más bancos se animaron a dar ese proceso, digamos ese número. Mismo así hay un montón que no alcanzó, mismo así no llegamos al 50% todavía, y eso necesita un empuje fuerte las próximas semanas a través del FOGAPI 2, que le, ¿no? con este nuevo formato. Ya. Ese 90%, ministra, ya está en vigencia. Es interesante, para mí por lo menos un dato nuevo. Yo pensé que eso dependía del FOGAPI y la financiación que todavía está pendiente y la obtención de fondos. Ya hay 90% de cobertura. Eso ya está activo, y el FOGAPI tiene una línea ya activa como eso. El crédito agrícola, acá me están diciendo que el FOGAPI ha dado a día de la semana pasada, sí, lo que se 1.509.000 millones de guaraníes en términos de fondo de garantía, o sea, en cuanto a garantía, mejor dicho, ¿no? Sí. En guaraníes serían 2.000 billones, sí, 30 millones. ¿Sí? Ya, 1 billón de guaraníes es 160 millones de dólares más o menos al cambio actual. Exacto. Sí. Entonces, liderado siempre el Banco de Fomento en ese sentido, con 108.000 millones. 108. Pero lo que me decías es si está ya vigente, si ya promulgó el presidente esa modificación que eleva al 90% de la cobertura. Por tanto, la AFD dispone ya de esa herramienta y líneas de crédito para diferentes instituciones que tienen, diferentes canales. Hay empresas que están más preparadas para este 90% o que están previstas que se les va a dar una cobertura hasta el 90%, son las microempresas. Hay otras que van hasta 80 y otras hasta 70. Pero lo nuevo también de esta ley, digamos, de esta modificación, ¿verdad?, es de que también las empresas grandes van a tener un margen de acceso, y eso es importante porque las empresas grandes arrastran a muchas MIPYMES en su entorno como proveedores, etcétera. Así que es importante que también ellas tengan acceso al crédito con un tope, ¿verdad?, con una cuestión. Entonces el equipo económico ya recomendó la promulgación de aquello, y todavía hay fondos, digamos, de líneas de crédito que fueron asignadas a distintas instituciones y que cada semana se van viendo si han utilizado, si van a utilizar o se reasignan, y ya tienen esa disponibilidad de poder mirarla a su cliente con esta nueva mirada. Y también enfocarnos un poquito a la banca privada, ¿verdad?, que estaba renuente con ese 70% que se consideraba todavía riesgoso. Obviamente se entiende la situación de ellos, ahora con 90 quizás se animen más. Bancos y cooperativas, ¿no? Y ahí las cooperativas grandes ya empezaron desde un comienzo con el FOGAPI a trabajar. Las cooperativas, lo que tenían sobre todo algunas era, digamos, una discrepancia con relación a la tasa, ¿sí? Evidentemente hay cooperativas que son más eficientes en sí mismas y que por tanto pueden dar una tasa como la propuesta de un dígito, y otras que dicen no, a esa tasa no alcanzo a dar. Pero evidentemente hay algunas que sí lo han hecho. Comencipar, por ejemplo, es una que ha dado, que se ha portado en ese sentido muy bien con sus asociados, y es evidentemente que ha podido hacerlo. En ese sentido, también para nosotros es importante que digamos, el nuevo plan que presenta el gobierno, el plan de recuperación y de reformulación que estamos planteando ante el Congreso, tiene un fortalecimiento del FOGAPI,
tiene un fortalecimiento del crédito agrícola, un fortalecimiento de la AFD para dar inclusive planes especiales donde más cooperativas puedan acceder a través de eso. Vaca, por ejemplo, no sé si te acordás que había un 100 millones de fideicomiso y había un 100 millones de FOGAPI. El FOGAPI se usó más, entonces estamos quitando plata del fideicomiso, Ministerio de Hacienda está quitando fondos del fideicomiso y pasándolos al FOGAPI, que ha probado ser una herramienta que ya maduró en las últimas semanas. Al comienzo fue bastante complejo, pero ya está más maduro en el mercado. ¿De qué tasa estamos hablando en general? De ese 7,5 más o menos como mínimo, ¿verdad, ministra? Imposible. Hasta 10. Hasta 10. En Chile llegaron a cero, ¿verdad? Pero alguna vez tenemos que empezar con un banco tipo Baná desde el Brasil también, que es la idea a partir de esto, ministra. En algún momento tenemos que juntar todos los datos y tener un recuento final de cómo estamos hasta ahora, ¿le parece? No solamente eso, tenemos que replantearnos como país el poder tener un fondo de contingencia, Benito, tenemos que plantearnos como país el poder tener algo de que agarrarnos en una cuestión como esta. Un país como Chile, que ha sufrido ya tantos embates en la naturaleza, está seguramente que más preparada, y estoy plenamente de acuerdo con que tengamos la capacidad de tener instrumentos ya listos y que no nos vuelva a agarrar en una situación donde para cada cosa, para nosotros es rápido dentro de lo que da el proceso, pero es lentísimo con la urgencia de lo que se necesita. Mucho que aprender, mucho aprendizaje, humildemente les digo, para nosotros es un aprendizaje permanente, 24 horas, modificando reglamentos y cambiando cosas para tratar de hacer más efectivo cosas que no nos habíamos pensado en hacer, pero con mucho esfuerzo tratando de poder dar ese resultado no sé si tanto como necesita la gente, pero por lo menos para mitigar. Bueno, dale, ministra, muchas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Ya. La ministra Liz Kramer de Industria y Comercio, haciendo un repaso, no llegamos todavía al 50% de las pymes en créditos, que según yo entiendo, ella dijo 1,5 billones de guaraníes, 160 más, unos 200 millones de dólares, un poquito más, a este sector tan importante de nuestra economía. De todos modos, en algún momento tenemos que compatibilizar todos estos números para darles a ustedes una idea de cómo estamos realmente en economía a la espera de la tan mentada reactivación económica que no está siendo presentada todavía por el gobierno porque no hay forma de financiación.
Disculpe que insiste con los números, ¿verdad? ¿Cuántas empresas fueron beneficiadas? ¿Cuánta cantidad de crédito se dio en números, en guaraníes o en dólares? ¿Cuántas empresas cerraron? Por ejemplo, para tener una referencia. Bueno, empresas con suspensión habían como un 40% que había aumentado esta semana, con suspensión, o sea, que habían pedido suspensión y habían vuelto de vuelta. Ahora, con el específico de la semana, con relación a créditos, le prometo pasarla a la producción apenas termine el programa, porque la pasada cambió la película, Benito. Sí. La semana pasada, con el 90% de cobertura de crédito del banco, ahí muchos más bancos se animaron a dar ese proceso, digamos, ese número. Mismo así hay un montón que no alcanzó, mismo así no llegamos al 50% todavía, y eso necesita un empuje fuerte las próximas semanas a través del FOGAPI 2, que le decimos, ¿no? Con este nuevo formato. Ya. Ese 90% de ministra ya está en vigencia, es interesante, para mí por lo menos un dato nuevo. Yo pensé que eso dependía del FOGAPI y la financiación que todavía está pendiente y la obtención de fondos. Ya hay 90% de cobertura. Eso ya está activo y el FOGAPI tiene una línea ya activa como eso. El crédito agrícola, acá me están diciendo que el FOGAPI ha dado a día de la semana pasada lo que es 1.509.000 millones de guaraníes en términos de fondo de garantía. O sea, en cuanto a garantía, mejor dicho, ¿no? En guaraníes serían 2.000 billones, 30 millones. Ya, ¿sí? 1 billón de guaraníes es 160 millones de dólares más o menos al cambio actual. Exacto. Sí. Entonces, liderado siempre el Banco de Fomento en ese sentido, con 108.000 millones. 108. Pero lo que me decías es si está ya vigente, si ya promulgó el presidente esa modificación que eleva al 90% de la cobertura. Por tanto, la AFD dispone ya de esa herramienta y líneas de crédito para diferentes instituciones que tienen, digamos, diferentes canales. Hay empresas que están más preparadas para este 90% o que están previstas que se les va a dar una cobertura hasta el 90%, son las microempresas. Hay otras que van hasta 80 y otras hasta 70. Pero lo nuevo también de esta ley, digamos, de esta modificación, ¿verdad?, es de que también las empresas grandes van a tener un margen de acceso, y eso es importante porque las empresas grandes arrastran a muchas MIPYMES en su entorno como proveedores, etcétera. Así que es importante que también ellas tengan acceso al crédito con un tope, ¿verdad?, con una cuestión. Entonces el equipo económico ya recomendó la promulgación de aquello y todavía hay fondos, digamos, de líneas de crédito que fueron asignadas a distintas instituciones y que cada semana se van viendo si han utilizado, si van a utilizar o se reasignan, y ya tienen esa disponibilidad de poder mirarla a su cliente con esta nueva mirada. Y también enfocarnos un poquito a la banca privada, ¿verdad?, que estaba renuente con ese 70% que se consideraba todavía riesgoso. Obviamente se entiende la situación de ellos, ahora con 90 quizás se animen más. Bancos y cooperativas, ¿no? Y ahí las cooperativas grandes ya empezaron desde un comienzo con el FOGAPI a trabajar. Las cooperativas, lo que tenían sobre todo algunas era, digamos, una discrepancia con relación a la tasa, ¿sí? Evidentemente hay cooperativas que son más eficientes en sí mismas y que por tanto pueden dar una tasa como la propuesta de un dígito, y otras que dicen no, a esa tasa no alcanzo a dar. Pero evidentemente hay algunas que sí lo han hecho. Comencipar, por ejemplo, es una que se ha portado en ese sentido muy bien con sus asociados, y es evidentemente que ha podido hacerlo. En ese sentido, también para nosotros es importante que digamos, el nuevo plan que presenta el gobierno, el plan de recuperación y de reformulación que estamos planteando ante el Congreso, tiene un fortalecimiento del FOGAPI, tiene un fortalecimiento del crédito agrícola, un fortalecimiento de la AFD para dar inclusive planes especiales donde más cooperativas puedan acceder a través de eso. Vaca, por ejemplo, no sé si te acordás que había un 100 millones de fideicomiso y había un 100 millones de FOGAPI. El FOGAPI se usó más, entonces estamos quitando plata del fideicomiso, Ministerio de Hacienda. Está quitando fondos del fideicomiso y pasándolos al FOGAPI, que ha probado ser una herramienta que ya maduró en las últimas semanas. Al comienzo fue bastante complejo, pero ya está
está más maduro en el mercado. ¿De qué tasa estamos hablando en general? De ese 7,5 más o menos como mínimo, ¿verdad, ministra? Es imposible. Hasta 10, hasta 10. Hasta 10. Hasta 10. En Chile llegaron a 0, ¿verdad? Pero alguna vez tenemos que empezar con un banco tipo Baná desde el Brasil también, que es la idea a partir de esto, ministra. En algún momento tenemos que juntar todos los datos y tener un recuento final de cómo estamos hasta ahora, ¿le parece? No solamente eso, tenemos que replantearnos como país el poder tener un fondo de contingencia, sí. Benito, tenemos que plantearnos como país el poder tener algo de que agarrarnos en una cuestión como esta. Un país como Chile, que ha sufrido ya tantos embates en la naturaleza, está seguramente que más preparada, y estoy plenamente de acuerdo con que tengamos la capacidad de tener instrumentos ya listos y que no nos vuelva a agarrar en una situación donde para cada cosa, para nosotros es rápido dentro de lo que da el proceso, pero es lentísimo con la urgencia de lo que se necesita. Mucho que aprender, mucho aprendizaje, humildemente les digo, para nosotros es un aprendizaje permanente, 24 horas, modificando reglamentos y cambiando cosas para tratar de hacer más efectivo cosas que no nos habíamos pensado en hacer, pero con mucho esfuerzo tratando de poder dar ese resultado como quiere, no sé si tanto como necesita la gente, pero por lo menos para mitigar. Bueno, dale, ministra, muchas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes.